Bienvenidos. En este espacio hablaremos acerca de cómo se presenta una demanda de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 82, 84 y 88 de la Ley 1564 de 2012, más conocido como el Código General del Proceso. Para esto usaremos como ejemplo una demanda de responsabilidad civil extracontractual. El caso. El 25 de octubre de 2017, hacia las 5 de la tarde, en la vía nacional San Gil Pinchote, cerca del Motel Arabia, Víctor Alfonso León Chacón conducía su motocicleta cuando fue impactado por un camión de marca Mercedes-Benz, conducido por el señor Néstor Bernardo Mejía y de propiedad de la señora María Smith Castro Beltrán. Según los testigos, el camión invadió el carril contrario, golpeando al motociclista, y tras el accidente se dio a la fuga sin prestar auxilio de ningún tipo a la persona en cuestión. Víctor sufrió lesiones muy graves, entre ellas la amputación de su dedo anular en la mano izquierda, también trauma de rodilla, cuello y mano. Por tanto, su motocicleta resultó seriamente dañada y a su vez él debió pasar 90 días de incapacidad, dentro de los cuales dejó de percibir ingresos y enfrentó altos gastos médicos, los cuales tuvo que cubrir en base a lo presupuestado por el SOAT de su propia moto, puesto que el camión no contaba con póliza de responsabilidad civil y tampoco quiso allegar el cubrimiento de la póliza del SOAT del mismo. De acuerdo con el artículo 82 del Código General del Proceso, para la generación de la demanda, lo primero que se debe hacer es la designación del juez a quien va dirigido. En este caso, va dirigida directamente al juez promiscuo municipal de Pinchote. La identificación de las partes, en donde es importante incluir el domicilio de las partes, ¿sí? Si no pueden comparecer por sí mismas, las de o los de sus representantes legales. También se se debe identificar con el número de identificación del demandante y de su representante, así como de los demandados si se conoce. Si fuese una persona jurídica, pues se debe colocar el número de identificación tributaria. Es importante también colocar el nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso o lo requiriera. Por otra parte, se debe colocar muy bien lo que se pretende. Pero para colocar lo que se pretende, primero que todo, se debe establecer los hechos como tal. Por esto es importante la narrativa de los hechos, no solamente del hecho como tal que suscita la demanda, ¿sí?, sino de las complicaciones y consecuencias a las que ha traído lugar durante todo el proceso hasta el punto de la demanda. Esto incluye también dejar estipulado toda la parte del daño moral, del daño físico, ¿sí?, y económico, para poder soportar las pretensiones. De acá que para el caso, pues se hace la narrativa desde el día del accidente del señor Víctor, ¿sí?, como víctima, ¿cierto?, con la omisión de ayuda directamente del señor Néstor Bernardo, ¿sí?, y todas las consecuencias en cuanto al daño físico que ha venido recibiendo el señor Víctor, ¿cierto?, la pérdida de amputación de su dedo, la incapacidad para poder laborar durante más de 90 días, los daños a su vehículo automotor, entre otros. Las pretensiones que vamos a argumentar son con base a lo anterior, que ya he explicado en el ejemplo. Por tanto, se deben especificar, ¿sí?, y vamos a hacerlas de forma generalizada acá. Entonces sería la reparación de daños emergentes, el lucro cesante por la incapacidad, ¿cierto?, y los prejuicios morales. Seguido de esto, pues vamos a tener que argumentar todos los hechos, ¿cierto?, y las pretensiones por medio de la petición de pruebas, para lo cual haremos un énfasis directamente en allegar la parte documental, ¿cierto?, la parte testimonial, y todo lo demás establecido en el artículo 165 del Código General del Proceso. Para este caso, entonces vamos a ver el poder para actuar que nos da el cliente, ¿cierto?, una historia clínica del demandante porque sufrió daños físicos, un informe policial del accidente, los certificados laborales y cotizaciones de reparación del vehículo, además de los recibos de transporte, entre otros gastos suscitados por el evento hasta la fecha. Lo consiguiente a esto es dar la argumentación en cuanto respecta a derechos, a los derechos vulnerados, ¿cierto? De aquí en adelante, pues, para el caso, ¿sí?, lo que argumenta directamente, se citan normas como por ejemplo el artículo 2341 del Código Civil, ¿sí? También se citan normas como las que se encuentran designadas en la Ley 769 de 2002 para la parte de infracciones y normas de tránsito, que fueron violentadas y que nos permiten argumentar el por qué el no hacer acusión a estas normas pues llevó a un mayor daño incluso a nuestro cliente. Por otra parte, después de los fundamentos de derecho se debe establecer la cuantía y esto nos dará la competencia directamente del juez, ¿cierto?, para evitar que de pronto la demanda no sea aceptada. En cuanto a esto, pues el caso que se estima, teniendo en cuenta toda la parte de las pretensiones y sobre todo por el juramento estimatorio,
la cuantía es mínima, es menor. ¿Listo? Y estamos hablando de más o menos alrededor de 47 millones de pesos, que excede los 40 salarios mínimos, pero es inferior a los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Finalmente, es importante tener en claro la parte de notificación, por lo tanto, el lugar, la dirección física y electrónica a que tengan o estén obligados a llevar las partes, sus representantes y el apoderado del demandante las notificaciones personales. Cabe aclarar, en cuanto a lo que referimos al artículo 88, para las pretensiones, por ejemplo, del presente caso, y para que se tengan en cuenta como ejemplo, se solicita declarar responsables a los demandados por los perjuicios causados, el pago del daño emergente por las reparaciones y gastos en transporte del vehículo automotor del demandante, también el pago de la incapacidad del lucro cesante por más de los 90 días, ¿cierto? La indemnización calculada de acuerdo con los perjuicios morales en los que se incurrió, obviamente por las lesiones psicológicas y físicas y que hacen mermar también la capacidad productiva y social y de relacionarse del demandante, además también de los daños a la vida en relación. ¿Cierto? También una actualización de las condenas e intereses moratorios en caso, pues, en este caso, que los demandados bien se han demorado en auxiliar al demandante, ¿cierto? Y el pago de costas procesales y agencias de derecho.